Bueno, así como en un apéndice cortito, le vamos a mostrar un par de cosas súper interesantes de las primeras cosas de Technicolor. Doctor X, de Warner, todavía con el logo Vitaphone, que esta creo que llegó a lanzarse con Sony en disco también. Filma en Technicolor a 2 colores de principio a fin, restaurada. Les voy a mostrar algunas escenas, se ven de puta madre, es hermoso. En esta nueva serie de videos vamos a hablar del cine en colores, cómo empezó siendo un proceso totalmente manual y artesanal a lo que fue el epítome de la tecnología del color, lo que fue el Technicolor. Vamos a estar viendo un poco este libro, The Dawn of Technicolor, que explica un poco todo el proceso previo, y vamos a ver cómo fue que se llegó desde las primeras películas. Siempre la ansia del hombre de tener el cine en colores, el sonido, todo lo que fue agregándose al cine, pero primero fue el color, así que síganme en estos pequeños videitos. Vamos a hacer un resumen bien rápido y conciso para que se entienda, para que no sea súper largo, de todo eso hasta el día de hoy, así que no se lo pierdan, arrancamos ya. Bueno, con el comienzo del cine, obviamente teníamos la fotografía que era en blanco y negro, y ahí eso es lo que se terminó transformando de alguna manera en lo que es el cine blanco y negro, que enseguida quiso tener color, enseguida quiso tener sonido. Como vimos con la historia del sonido, hubo varios intentos previos, hasta que luego, en los años, fines de los años 20, se logró consumar, pero con el color empezó mucho antes. Las primeras pruebas, o lo que más se llegó a ver en las salas efectivamente, fueron los procesos manuales de pintura manual. Por ejemplo, había películas de Georges Méliès que estaban pintadas a mano cuadro a cuadro. Había un montón de gente que se pasaba horas pintando cuadro a cuadro. Otro proceso muy similar fue uno que se llamaba el stencil, y entonces había 2 o 3 colores que se aplicaban con un stencil, que una vez generaba un stencil para toda esa secuencia, se podía repetir en infinitas copias. Era mucho más sencillo, era menos artesanal y tenía menos colores, obviamente, porque había que hacer un stencil dibujado a mano para cada uno de esos colores. Hay varios procesos, los voy a listar acá porque son impronunciables, pero para que vayan teniendo idea de cómo es que arrancamos para pensar cómo se puede hacer, porque en ese momento no existía la fotografía en color como la tenemos pensada nosotros. En la película esa Kodak que uno compraba para la cámara de fotos y salía un negativo color, de ahí imprimíamos las copias o una diapositiva. Eso todavía estaba en la prehistoria. Dentro de los procesos que se empezaron a usar para colorear la película, teníamos los procesos naturales y los procesos artificiales. Estos que les nombro son procesos artificiales, donde se replica de alguna manera, manualmente o artificialmente, el color natural, o inclusive podría ser absolutamente creativo de lo que podía llegar a tener el color en esa imagen. Y después los procesos naturales, donde se toman los colores que se ven de la naturaleza y se reproducen fotoquímicamente o de alguna manera de la misma forma. O sea, lo que es rojo pasa a ser rojo en el mismo tono, verdes, azules, lo que fuera, se reproduce fielmente a la realidad. Esos son los que se llaman color natural o natural color. Kalmus era un tipo que se le ocurrió un día que esto podía llegar a funcionar y empezó a patentar ciertos dispositivos para fotografiar en color. Había algunas formas que se usaban más que nada para la litografía o para la fotografía, que era separar en tricromía, o sea, rojo, verde, azul. Separábamos en 3 negativos diferentes con diferentes métodos y así obteníamos una foto fija. Generalmente eran naturalezas muertas o, por ejemplo, cosas promocionales, y de esa manera podíamos obtener una foto color en base a la descomposición de los 3 colores primarios, rojo, verde y azul. Los colores de la luz, digamos. Cuando ellos empiezan a probar, como dice acá, y esta imagen lo va a ver, ven que tiene unos colores bastante particulares. Entonces hay un montón de gente que empieza a probar, por ejemplo, lo que se llamó Kinemacolor. Kinemacolor era un proceso que lo que hacía era fotografiar cuadros alternados con diferentes filtros de color. Por ejemplo, filtro rojo, fotografió la imagen, filtro verde, fotografió la imagen, y eso se iba alternando. No daba una imagen completa de colores, pero por lo menos sí daba un espectro bastante natural de las pieles humanas, y se veían unos verde aguas en los cielos, en lo que fueran verdes y azules, daba un tono medio cian, medio en el medio. Era bastante agradable. Esto se proyectaba teniendo alternadamente los fotogramas, y pero obviamente fotografiando y reproduciendo doble la velocidad. Lo que es cierto que como en el medio había movimiento, generaba lo que se llama fringing, o sea, hay un desplazamiento entre los colores, entre fotograma y fotograma, porque eso pasa sucesivamente muy rápido. Les voy a mostrar acá unas cositas, algunos detalles de películas que se han
podido rescatar de este proceso. Fue un proceso que fue relativamente exitoso comercialmente para algunos cortitos, para algunas cosas más que nada de tipo documental o paisajes o recreaciones de la vida cotidiana. Funcionó bastante bien. Era un poquito estresante para la vista porque tenías ese parpadeo de los colores todo el tiempo, pero más o menos funcionaba. Hubo otros procesos que lo que hacían era dividir con 3 imágenes y proyectarlo con 3 lentes que tienen los filtros. Entonces, lo que tenía de complejo era la toma de la imagen y la reproducción. Entonces, no podíamos usar un proyector normal, teníamos que usar un equipo especialmente adaptado para eso, donde tuviéramos los 3 lentes con los 3 filtros, o incluso se han probado sistemas donde funcionan con 3 proyectores funcionando simultáneamente, algo parecido a lo que fue el Cinerama. Entonces, eso se complejizó bastante. El señor Calmus, en la empresa Technicolor, que le costó muchos años lograr que le dé un dividendo, entonces lo que hace con Technicolor es inventar su sistema 2, que lo llaman ellos, que es usar un prisma en la cámara y fotografiar en el mismo negativo, funcionando al doble de la velocidad, 2 fotogramas. En vez de fotografiar un solo fotograma, fotografía uno para la imagen roja y una para la verde azulada en espejo. Porque el prisma me daba esa imagen, ya el prisma incluso tenía los filtros. Entonces, de esa manera yo tenía un negativo que tenía la imagen roja, verde, roja alternada, y de ahí se obtenían 2 negativos exponiendo alternativamente los cuadros, un negativo de separación rojo, un negativo de separación verde-azul, y se copiaba en esta película espalda con espalda. La primera que hacen con este método se llama The Tone of the Sea, que es una especie de Madame Butterfly editado, versionado. La estrella es Anna May Wong, que era súper jovencita, una actriz de origen chino, que luego se hizo bastante famosa, o por lo menos lo más famosa que una estrella de origen chino podía ser en Hollywood en esa época. Hizo películas con Marlene Dietrich, una serie de cosas. Nunca, obviamente, tuvo un papel principal, porque obviamente en Hollywood en esa época no le gustaba mucho la gente que no fuera blanca, como diríamos hoy, heteronormativa. De alguna manera. Entonces, pero Anna May Wong arranca en su primera película en Technicolor. El problema que tenía estas copias Technicolor, y también le pasó en la película Douglas Fairbanks, El Pirata, que está súper bien fotografiada, es que al tener las copias espalda con espalda y pegadas en el medio, tendían a combarse por el calor de la lámpara. El lado que estaba expuesto a la lámpara del proyector tendía a dilatarse y hacer que la película empezara a combarse. Entonces había que mandarlas al laboratorio literalmente a planchar. Se pasaba un proceso donde las volvían a enderezar. Esto no era muy práctico. Entonces lo que termina siendo un poco el desarrollo principal de Technicolor es el proceso que se llama de inhibición de tintas. Lo que hizo Technicolor fue bastante interesante y realmente un adelanto muy interesante que se llamó Dye Transfer. Lo que hace es, a partir de esos 2 negativos que yo genero, de la imagen esa que tenemos alternadamente rojos y cian azul, digamos, es generar 2 negativos y 2 matrices de impresión. Eso lo hace con una especie de gelatina, el negativo se transforma en una especie de gelatina con diferentes densidades que me permiten que absorba la tinta y la imprima en una película sin nada, una película en blanco. Este proceso lo que hacía era directamente pasar por esas tintas, las 2 matrices, y generar una sola copia. La ventaja que siempre tuvo Technicolor en este sentido es que a partir de este sistema, que sería el 3, y previo al funcionamiento del Technicolor como lo conocemos, es que las tintas fueron súper estables. Entonces, hoy en día podemos ver copias originales de los años 20 en muy buen estado, inclusive las de los años 30 mucho mejor. Bueno, ¿qué pasa? Este era un proceso que no necesariamente usaba para largometrajes completos, pero van a ver que, por ejemplo, Ben-Hur de 1925 tiene secuencias filmadas en Technicolor. Muchos musicales de principio del sonoro entre los años 28 y 30 empiezan a tener escenas en Technicolor. Pero claro, nosotros, acuérdense que estamos filmando sobre una película blanco y negro en los años 20, muy poco sensible, y encima le ponemos un prisma que tiene 2 filtros, uno rojo y uno verde. Entonces, la cantidad de luz que necesitaba para exponer esto era tremenda. Se han filmado muchos musicales del año 29 al 30, full Technicolor, y si vamos a ver algunas de las imágenes de lo que era la iluminación, tenían plantas en el mismo estudio para poder iluminar con 700 millones de lámparas de arco ese estudio.
Hay una nota a una actriz muy famosa de esa época que era Alice White, que ella cuenta que tuvo problemas en la retina porque prácticamente se las prendieron fuego en la filmación. O sea, imagínense la cantidad de potencia lumínica que necesitaban para poder fotografiar. Bueno, a su vez había algunos competidores de Technicolor y uno de esos fue Cinecolor, que le fue bastante bien. Cinecolor usaba un proceso bastante parecido, pero lo que usaba era película que se llama Duplicate Stock, o sea, stock duplicado. Tenía el film base y emulsión sensible de los dos lados. Entonces sí usaba un bipack, o sea, esa película que pasan dos negativos por la misma ventanilla de la cámara para fotografiar, y luego imprimían de un lado la imagen roja, del otro lado la imagen verde. Lo único que tenía un poco eso, que es lo mismo que pasaba con el sistema ese Technicolor que usaba las películas pegadas, es que el foco se pone un poco más sensible. Porque aunque parezca mentira, esa pequeña diferencia hace que uno pueda enfocar o sobre uno de los lados o sobre el otro. Entonces algunos colores quedaban siempre un poco blandito. De todas maneras, por ejemplo, Cinecolor se usó muchísimo para los dibujos de Fleischer, que son súper conocidos. Les voy a dejar algunas muestras de acá. Y daba muy buen efecto para los dibujos animados. Technicolor sigue trabajando todo el tiempo porque estaba siempre medio entre la quiebra y tratando de invertir y lograr llegar a lo que querían llegar, y termina desarrollando el proceso que nosotros conocemos ahora a 3 colores. La primera película que sale procesada con el sistema este de Technicolor se llama La Cucaracha y era un corto ambientado medio mexicano, como lo ven los americanos, digamos, medio alternativo. Y aprovechaba a mostrar que los azules, los violetas, los amarillos que el proceso anterior no podía mostrar. Entonces tenemos una paleta de colores completa y también había que meterle mucha luz a la hora de fotografiar. Este corto fue súper exitoso y de hecho está en YouTube completo. El que lo quiera buscar lo va a encontrar. Ahí se hizo copias en 16 milímetros, o sea, fue muy famoso. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, la cámara Technicolor que se usaba para eso era una triple pack. Directamente cargaba 3 negativos blanco y negro y tenía un prisma que separaba 2 películas por un lado y el otro negativo por el otro. Uno tenía un filtro verde y fotografiaba la imagen verde, y por el otro tenía un prisma magenta y tenía las 2 películas que fotografiaban azul y rojo. Por esto mismo que les cuento, de usar película ortocromática para lo que sería el azul. Un filtro rojo y luego la película pancromática que solamente capturaba el rojo. De esta manera la cámara filmaba todo el tiempo de a 3 negativos, o sea, era bastante costoso. Además era una cámara grande, era bastante molesta para trabajar, y cuando empezó a trabajar con las películas sonoras había que poner un blimp, que es un blindaje para que no se escuche, y era un aparato enorme y pesado y bastante complejo de usar. Eso incluso se llevó a usar en películas 3D, o sea, tenemos 2 cámaras de esas filmando en sincronismo. Y hay una película inclusive de Jerry Lewis filmada con ese sistema, donde cada fotograma que estamos viendo está fotografiado en 6 negativos. O sea, imagínense, un delirio. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que tengo 3 negativos blanco y negro que no se dañan con el paso del tiempo. El negativo blanco y negro es súper estable. Lo que sí pasa es que, bueno, se pueden coger o deteriorar, lo que fuera, pero bien preservados es una imagen que se mantiene súper estable en el tiempo. Y así es como vemos, por ejemplo, El Mago de Oz o Lo que el viento se llevó, que mucha gente piensa que están coloreadas, pero no. La primer largometraje en full Technicolor es una de Marian Hopkins, que es La hoguera de las vanidades, que tuvo otro nombre en inglés. Fue la primera versión en cine y van a ver fotos donde ella tiene un farol de 5 kilowatts a medio metro de la cara. Eso es como si estar con la cabeza dentro de un horno. O sea, es tremendo. Bueno, la única manera de fotografiar eso. De esta primera película, para que no digan que solamente en Argentina no las cuidamos mucho, se han perdido bastante de eso y han logrado rescatar elementos de un lado y de otro hasta casi completarla. Hay una edición nueva en Blu-ray que está súper bien, muy bien se ve la imagen. Hay un solo rollo que perdieron una de las matrices, o sea, uno de esos negativos no está, no me acuerdo si era el azul o el verde, y lograron más o menos reconstruirlo y se ve bastante digno, pero la verdad que la calidad es muy buena. Bueno, nada, van a ver un montón de películas de esa época, filmadas full Technicolor, donde los colores son como muy particulares, porque son saturados, todo eso que uno después lo terminaron llamando el look Technicolor. El look Technicolor también tenía que ver un poco con la mujer de Kalmus, el fundador de Technicolor, que era Natalie. Si se van a fijar en casi todas las películas hasta los años 50, van a ver que dice Color Consultant y es Natalie Kalmus. Está en todas las películas. Ellos prestaban sus equipamientos y el personal que los manejaba, o sea, la cámara iba con su camarógrafo
Y Natalie Calmus era la que estaba ocupada de que todo el color de la película tuviera una coherencia, que luciera el proceso, qué colores garpaban más para ese proceso o no. Entonces el maquillaje, hasta el último milímetro está cuidado. Si ustedes ven Blu-rays o formatos HD con mucha calidad de películas de esa época, van a ver que, por ejemplo, es muy notable en, no sé, Cantando bajo la lluvia, que era del año 52. A los primeros planos de Jim Carrey se ve el maquillaje descaradamente, porque estaba muy maquillada la gente, para que las pieles no le dieran pálidas, para que dieran los colores saturados. Los vestuarios están casi todos en colores muy fuertes. Y lo otro es la iluminación. La iluminación es muy directa, porque si yo me pongo a poner difusores en todas las faroles, no fotografío nada. Entonces era bastante directa. Eso hace que los colores saturen en general y den esa apariencia tan característica que tienen las películas de esa época. Sobre principios de los 50, en un proceso que ya venía avanzando bastante, que estaba dando vueltas, Eastman, que es la dueña de lo que es la marca Kodak para el uso familiar, lanza el Eastman Color. Eastman Color lo que hace es que, como muchos van a decir, bueno, está un poquito robadito acá, un poquito robadito allá, bueno, nunca se sabe quién fue el que lo desarrolló al principio, pero ellos tienen su patente, que es el Monopack, que es una emulsión triple donde tiene todos los elementos. Entonces, al revelarla, las tintas directamente aparecen al hacer el proceso de revelado. Entonces yo tengo un solo negativo que fotografía una sola vez, no necesito ningún filtro, eso está todo hecho en la misma película, y entonces con una cámara, con una sola película, podía fotografiar en colores directamente. Y de la misma manera hacer las copias. Incluso hay copias que se hicieron a partir de ese negativo Eastman, se hacían matrices de impresión Technicolor, entonces van a ver que la película puede decir filmada en Eastman Color, copias por Technicolor, prints by Technicolor. Es bastante normal de ver. Hasta los años 70, donde la fábrica o los procesadores, la gente que procesaba Technicolor dejó de existir, porque el método era bastante complejo y para que las tintas se pegaran sobre esa emulsión o sobre ese material virgen, tenía que estar casi una hora en contacto con la matriz. Entonces era una cinta infinita que pasaba como por los 3 pisos de la planta de Technicolor, donde durante una hora la película y su matriz de impresión estaban pegadas y eso pasaba por cada uno de los 3 colores. Obviamente esto se hizo tan popular y se exigían tantas copias y tanto proceso que terminó abaratándose, pero sin embargo al llegar Eastman Color, que te proponía una solución 10 veces más fácil con un solo proceso revelado y muchísimo más barato, se empezó a adoptar. Pero lo malo que tuvo Eastman Color es que el problema de esa época es que las películas se viraron. Entonces, nosotros vamos a ver que casi todo lo que está fotografiado en Eastman Color, que es de mediados de los 50 en adelante, casi todo ha perdido el color. Ha perdido color porque las tintas no eran suficientemente estables y sí lo eran en Technicolor. Hoy podemos ver copias originales de lo que el viento se llevó, no tienen los colores como el primer día que se proyectó. Eso es lo que tienen de bueno. Lo mismo los negativos. Tengo 3 negativos matriz en blanco y negro que no se van a alterar. Más allá de que, por ejemplo, yo sé que lo han hecho para El Mago de Oz y para alguna otra película, que es realinearlos. ¿Por qué? Porque a veces el material se encoge, porque eso era acetato o nitrato de celulosa, materiales poco estables, que tenían como a encogerse en diferentes formas. Bueno, hoy digitalmente se pueden llevar todos al mismo tamaño, de hacer copias directamente tomadas del negativo, y van a ver detalles que no se vieron nunca ni en la proyección original. Esa es la ventaja que tiene. Luego, ya sobre principios de los 80 o fines de los 70, Kodak lanza lo que se llama LPP, que es la película Low Fade, que si uno la cuida prácticamente no pierde el color con el paso de los años. Pero la verdad que lamentablemente es la minoría, o por lo menos lo último que se hizo. Todas las películas luego vinieron en base poliéster, que son mucho más aguantadores de todo aspecto, más resistentes. Y además tiene la ventaja esa que no se decoloran tan rápido con el tiempo, aunque son bastante críticas. De hecho, hay películas que se han filmado ya en la era digital, donde el mismo director ha pedido que se hagan copias máster de separación de negativos en blanco y negro, como los Technicolor. Entonces, películas filmadas totalmente en digital, que se han hecho backup de la película en 3 máster en película blanco y negro, para preservar eso, que nunca se vuelve a alterar, no se pierdan los archivos, no decoloren las copias, ni nada de eso. Así que esto ha sido un súper recontra rápido resumen de estos procesos de color, donde, bueno, básicamente hablamos del Technicolor y de lo genial que fue todo este desarrollo. Bueno, así como en un apéndice cortito, le vamos a mostrar un par de cosas súper interesantes de las primeras cosas de Technicolor. Dr. X, de Warner, todavía con el logo Vitaphone.
que esta creo que llegó a lanzarse con sonido en disco también. Filma en Technicolor a 2 colores de principio a fin, restaurada. Les voy a mostrar algunas escenas, se ven de puta madre, es hermoso. Y la estética del Technicolor a 2 colores es muy especial. A mí me gusta mucho particularmente, pero creo que con esa falta de ese rango de colores que no tiene termina siendo positivo, encontrar una forma de hacerlo lucir. Otro es una de las primeras versiones de Museo de Cera, Mystery of the Wax Museum, con una Fay Wray que luego se hace súper famosa en King Kong. Esto también está restaurado, se ve de puta madre, la película está muy bien, es mucho más, es más moderna en algunos casos que Museo de Cera, inclusive la de Vincent Price, que saben que yo adoro. Y acá tenemos Becky Sharp, o sea, la primera versión de La Guerra de las Vanidades, que ustedes la habrán visto seguramente con la versión nueva de Renews, la versión nueva de esta chica. Seguramente habrán visto la versión nueva, pero esta es Becky Sharp, la primera película totalmente filmada en Technicolor con el proceso nuevo, restauradísima. No se va a ver mucho ahí, les voy a mostrar algunas escenitas ahora. Muy bien, también hecha para lucir todo. The King of Jazz, Paul Whiteman. Esto es una película de los años 30, bien producto de lo que es la primera época del cine sonoro, donde eres Paul Whiteman, que era como si fuera Benny Goodman, esas grandes orquestas de jazz. Y Paul Whiteman hace toda una película con secuencias musicales, inclusive hay un dibujo filmado en Technicolor a 2 colores. Esto está restaurado, se ve no de lujo, de 2 lujos. Hay alguna escena que para mí está un poquito sobre restaurada, pero se ve increíble. Van a ver lo que podía dar el sistema. Es un delirio musical de jazz, es muy linda, pero el primero que me escriba se lleva una copia porque la tengo repetida. Así que el primero que escriba se lleva una copia de King of Jazz, recién reeditada, versión restaurada, de puta madre. Regalito. Y una pequeña chapita de esto que son los formatos de Cinecolor. Había unos procesos que no son los que estoy nombrando en estos capítulos, que son bastante particulares la forma en que lo resolvieron. Y uno lo inventaron los Lumière, y son las famosas placas autocrom, que después ellos las usaron a su vez, la placa para hacer fotos, la usaron para cine también. Y el proceso básicamente era lo que hacían en la misma película blanco y negro, meterle un montón de partículas de almidón teñidas de rojo, verde y azul en la superficie de la placa. Entonces eso actuaba como de filtro al fotografiar, y se revelaba como diapositivo, o sea, se invertía, y al ver pasaba exactamente lo mismo. Entonces cada uno de esos puntos era sensible al rojo, verde, azul porque estaba filtrado, y al verlo volvía a replicar eso. Otro sistema parecido es el de Dufay Color, que usaba una matriz directamente como estaba impresa. Era una matriz con los filtros en el mismo material. Entonces el material base era blanco y negro. La película sigue siendo blanco y negro, pero filtrada con esta matriz de pequeñas tramas de rojo, verde y azul. Es lo mismo que nos pasa hoy en los monitores de las computadoras o en los televisores. Son una pequeña trama de puntos muy chiquititos, y esto estaba hecho de la misma forma, o sea, nada está inventado. Y otro proceso muy interesante era el de Kodak Kodacolor. El Kodacolor nace en los años 30 principalmente para usar en 16 milímetros. Y lo que usaban era un sistema lenticular. ¿Se acuerdan como esas reglitas que se movían? Bueno, el sistema lenticular lo que hace es tener unas pequeñas, como si fueran semilentes, en todo como rayadito, en toda la superficie de la película. Y eso hace que al tener un filtro por delante con los 3 colores, generen 3 pequeños fragmentos de imagen de cada color, que al proyectarse con el mismo filtro, reproducen los colores bastante fielmente, y la calidad andaba bastante bien. Y la ventaja que era lo mismo, una película reversible blanco y negro que se podía pasar en cualquier proyector. Lo único que va a hacer el proyector era poner los filtros para que funcione este sistema. Así que bueno, se lleva una pequeña chapa, 3 sistemas bastante utilizados en su momento, que no eran de super éxito comercial, pero que han funcionado.